Hola, bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico tenemos un análisis completo del desempleo. En Compliance analizamos la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. En la entrevista, PALIC no descarta fusiones o adquisiciones en el mercado asegurador y fortalecerá sus productos en Panamá. Y en Desde el Mercado, Alberto Bernal analiza las perspectivas tras encuentro Trump y Xi Jinping. Estas y otras informaciones en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos nuestro programa y tenemos con nosotros al economista Mike Magallón, con quien analizaremos las cifras del desempleo. Mike, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. En el día de hoy vamos a hablar un poquito más profundo del desempleo y le hemos traído unas gráficas no solo de la estadística de Panamá, que se saca con muestra y luego se utiliza la estadística para proyectar esa muestra, pero también traímos los resultados del censo, que esas sí son cifras reales completamente. No hemos tenido cifras reales todavía del 2025, la estamos esperando. No sé lo que ha pasado. El año pasado creo que nos fuimos también con una sola muestra en octubre del 24, así que si ese es un indicativo, eso es lo que va a pasar. Y en la primera gráfica entonces estamos viendo cómo ha crecido. Realmente lo que les quería mostrar ahí es al final los crecimientos acumulados, cómo crece la población, cómo crece la población económicamente activa, cómo crece la población ocupada, y todas, a excepción de la ocupada, que crece solamente 1.3%, las otras dos están un poquito al 2% realmente. Eso es un indicativo interesante. Luego entonces hicimos un crecimiento del 2007 al 2024, de cómo encontramos el empleo, la población económicamente activa de las diferentes provincias, para que vean cómo están, cuáles son las provincias que tienen mayor desempleo, ¿ok? Y las cifras son realmente un poquito parejas, a excepción del desempleo en Chiriquí, cómo ha crecido el desempleo en Bocas del Toro, pero bueno, en el caso de Bocas del Toro por unas razones obvias, en el caso de Chiriquí es porque crece más la población. Hay una migración interesante en lo que a Chiriquí se refiere, y luego entonces comparamos provincia por provincia del 2023 al 2024, con obviamente un desempleo del 10% en Colón y un desempleo del 12% en Panamá Oeste. Interesante eso lo de Panamá Oeste, sobre todo. Luego entonces tenemos los independientes, que también es otro tema que me gustaría tocar, porque siempre estamos hablando de que los independientes y lo confundimos con los informales, pero una cosa es ser independiente y otra cosa es ser formal o informal dentro de la independencia que uno tenga. Y esto, lo interesante de esto es que estas cifras de arriba del 40% no son cifras nuevas, son cifras realmente que tienen mucha data y se mantienen. Probablemente han crecido un poquito y definitivamente también crecen por pospandemia, efectivamente. La última entonces vienen unas gráficas de su crecimiento, de cómo han crecido por provincias. Interesante también cómo crecen los desempleos, sobre todo en el caso de Darién, que el desempleo crece 144.8% en este tiempo. Pero también tenemos decrecimientos de desempleo, que obviamente en el caso de Bocas del Toro ese decrecimiento no va a seguir dándose, porque obviamente se perdieron una gran cantidad de empleos en esta última vuelta. Y luego entonces tenemos los censos del 2010 y del 2023, que se correspondía al 2020, donde vemos prácticamente lo mismo. Sin embargo, los porcentajes de desempleo de 7.2% en el 2010 y 8.9% en el censo del 2023 son significativos, porque esos son reales. Estos estamos tomando, ahí no hay estadística que valga, eso se tomó la muestra total de la población y eso fue lo que nos dio.
Aquí también vemos cómo la cantidad de personas que trabajan en el gobierno realmente, la cantidad de personas que trabajan en la empresa privada, en el gobierno creció de un censo para otro un 2.4%, mientras que la empresa privada crece 1.3%. Esas son cifras también reales. Los trabajadores por cuenta propia que crecen 1.2%. Y la última gráfica, que es la que muestra dónde trabaja la gente y qué porcentaje de esa gente trabaja en qué industria. Y vemos que en la agricultura trabaja el 12% de la población, en el comercio casi el 18%. Estas son las cifras reales, dónde se concentra el trabajo en Panamá en los diferentes sectores de la industria, cómo han crecido y qué es lo que tenemos que hacer para que este desempleo pueda ser atacado de una mejor forma con este tipo de análisis más profundo que le permitiría al gobierno poder atacar el desempleo específicamente y quirúrgicamente donde debe ser. Bueno, con esto nos vamos de vuelta contigo. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 343, el total de las empresas en Panamá con inversión española y con participación accionaria de más del 50%, según un reporte del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. El informe también indica que 362 empresas poseen el 25% o más de participación accionaria de españoles. Según el informe, las inversiones se han triplicado al pasar de 93.000 millones de dólares a 285.000 millones de dólares en el 2023, según este informe, y en la región de toda América Latina. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Volvemos y en una entrevista con el CEO de la aseguradora PALIC para la región, José Suquet, y el gerente general de esta empresa en Panamá, José Antonio Eleta, ambos nos hablan de las perspectivas y retos del mercado asegurador. Una de las preguntas fue sobre eventuales adquisiciones en la región y Panamá, y esto fue lo que nos respondió José Suquet. Bueno, siempre nosotros estamos viendo las posibilidades. El plan nuestro estratégico es 100% orgánico, o sea, uno no puede planificar hacer adquisiciones porque va a tomar una decisión incorrecta si lo tiene en un plan estratégico. Así que todos los planes nuestros es seguir creciendo orgánicamente, pero siempre hay oportunidades que vienen. Yo creo que las presiones del negocio de capital es la realidad para algunas compañías. Yo creo que el nuevo esquema de fiscalidad, de contabilidad, que se llama NIF 17, va a resultar en algunas compañías reportar margen de solvencia que no son realmente muy atractivas, y esos márgenes de solvencia pueden ser negativos o muy pequeños, y ahí quizás hasta la superintendencia quiera ver adquisiciones de algunas de las compañías. No estoy hablando por la superintendencia panameña, pero en general yo creo que sí va a haber oportunidades. Por otro lado, a la pregunta sobre si PALIC explorará otros segmentos del mercado de seguros en Panamá, José Antonio Eleta nos dijo lo siguiente. Voy a responder por Panamá, pero estoy casi seguro que debe ser la postura también a nivel global de la compañía. Nosotros somos una compañía de seguros de personas y vamos a seguir fortaleciendo nuestra distribución, nuestra expansión en las líneas de negocios que actualmente mercadeamos. Donde vislumbramos el crecimiento es en este negocio: vida, salud y accidentes personales. Identificando y siendo cada vez más precisos en identificar esas necesidades, en identificar esos mercados en donde podemos acceder con nuestra oferta de productos y servicios. Y es ahí donde vislumbramos que vamos a conservar un sólido crecimiento. La entrevista completa la puede ver en nuestra página web www.financieronews.com y además en nuestro canal de YouTube, Financiero News.
Ahora avanzamos y tenemos con nosotros a Simón Navarro en nuestro segmento de finanzas personales, donde nos explica qué es el efecto elefante blanco. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando, y en el día de hoy vamos a hablar de algo bien interesante, el efecto elefante blanco en bienes raíces. Se dice que en bienes raíces existe un fenómeno poco mencionado, pero muy costoso. Se le llama el efecto elefante. Esto ocurre cuando tú compras en un área X y le inviertes mucho dinero. En este caso suceden muchas cosas. Y alguna de las cosas que pueden suceder como causa y efecto es que si tu bien es o lo invertiste mucho dinero, al momento de querer hacer un avalúo de tu propiedad, o sea que pretendes ver cuánto vale tu propiedad, ya que mejoraste la propiedad, hiciste mejora, hiciste anexo, hiciste cosas que de repente a los ojos previsibles de una compañía de avalúo podría darse, pero tú piensas que estás haciendo lo correcto. Ahora bien, invertir mucho en un área X no es rentable. Y le voy a explicar por qué. Porque tu entorno dictamina lo que es tu decisión. También invierte con propósito donde vives y no caigas en las emociones inmobiliarias. Y también sea astuto o astuta. Comodidad no significa invertir más, porque esa propiedad que estás comprando posiblemente el precio está muy por encima del valor del mercado de donde estás viviendo. Por ende, eso no le va a crear plusvalía a tu propiedad. Así que, ¿cómo evitar el efecto blanco o el efecto elefante? Antes de invertir, es necesario hacerte dos preguntas importantes. ¿Existe una demanda real de este proyecto? ¿Realmente vale lo que voy a invertir? ¿Estás en armonía con su entorno o con las tendencias del mercado? Evita utilizar lo que es el efecto elefante blanco. No dependas de la suerte, sino de la inteligencia inmobiliaria, el análisis y la visión estratégica. Así que con este dato te doy esta clase de información precisa. Recuerda, el efecto elefante blanco. Muchísimas gracias y seguimos con Orlando. Seguimos y ahora en nuestro segmento de Compliance nos vamos hasta República Dominicana, donde se encuentra Juan Pablo Rodríguez, abogado especialista en Compliance, para entender un poco más del escenario surgido tras la inclusión en la lista OFAC del presidente Gustavo Petro. Juan Pablo, bienvenido a Financiero News. Orlando, muchas gracias por la invitación y atento a tus preguntas. Sí, Juan Pablo, la primera pregunta es ¿cuál sería una de las principales implicaciones para Colombia en materia de cumplimiento y estabilidad financiera tras la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton? Yo creo que lo primero, Orlando, es enviar un mensaje de tranquilidad. Todos los días el gobierno de los Estados Unidos incluye personas en el sistema de listas OFAC, que es un nombre técnico, mal llamada lista Clinton, porque hace 30 años fue creada en el mandato de Bill Clinton. En segundo lugar, recordemos que la inclusión reciente es contra personas naturales, no es una sanción territorial ni una sanción para Colombia. Y en tercer lugar, habría que ver como efectos inmediatos el riesgo reputacional, pero este riesgo está derivado es por el tipo de personas incluidas en la lista, no necesariamente por la inclusión misma, sino por, digamos, el despliegue periodístico y de preocupación que puede generar 4 personas designadas en la lista. Y respecto al sector financiero, pues Colombia cuenta con regulación, cuenta con fallos jurisprudenciales del Alto Tribunal Constitucional y con herramientas jurídicas para atender una situación como esta. Dicho sea de paso, recordemos que la lista nace hace 30 años precisamente para luchar contra el crimen organizado que en su momento estaba afincado en Colombia. ¿Cómo podemos hacer esa separación, Juan Pablo, de la persona incluida en la lista OFAC y del país, que no tiene una cosa nada que ver con la otra? Entonces, ¿cómo podemos lograr que eso no se mezcle? Bueno, la manera de hacerlo es entender cómo funciona el sistema del programa de sanciones. Como dije, hay 40 programas en OFAC que depende del Departamento del Tesoro. En segundo lugar,
el sistema de sanciones de SDN, que es el que estamos conversando aquí, incluye personas e incluye empresas. Entonces, por sustracción de materia, pues no hay que hablar de países, porque no es un programa de sanciones para jurisdicciones que los tiene OFAC, que hay algunos para ciertos países en nuestra región, pero no es el caso de Colombia. Entonces, la manera de separarlo es conocer muy bien la regulación de los Estados Unidos y aunque se trate de una regulación que no es vinculante en otros países, tiene un efecto indirecto, obviamente, por la relación que se tiene de la banca con la Unión Americana. Perfecto. Casualmente, en ese tema, desde la perspectiva de cumplimiento, ¿qué principios se vulnerarían si una entidad decide mantener relaciones con una empresa o con Preto que esté incluido en esta lista de OFAC? O sea, ¿qué implicaciones habría allí? Pues lo primero que hay que decir frente a esa pregunta, Orlando, es que las obligaciones son para los que denominan US person, es decir, personas y empresas que se deben al cumplimiento de la regulación de los Estados Unidos, no en el exterior. Pero devolvámonos en la respuesta. La banca corresponsal que tiene clientes en la banca latinoamericana termina, por supuesto, impactada y por eso es tan importante tomar decisiones de si se mantienen o no las relaciones comerciales o contractuales. En segundo lugar, hay que hablar del principio de autonomía de la voluntad contractual. ¿Eso qué significa? Que una empresa, en este caso una entidad financiera, contrata con quien quiere y no contrata con quien no quiere. Y en nuestros países hay una amplia oferta financiera, de manera que si llegamos a el escenario de cancelación o terminación anticipada de un vínculo contractual, pues hay oportunidad para que las personas designadas en esta lista busquen servicios financieros en otra. Y en tercer lugar, vale la pena resaltar aquí algo que es muy importante y que lo dijo el Alto Tribunal Constitucional colombiano. El interés general, Orlando, prima sobre el interés particular. Y entonces debe garantizarse la estabilidad del sistema financiero de cualquier país, independientemente de la calidad o condición que tenga la persona o personas que han sido designadas en la lista OFAC. Cierro con esa reflexión tuya final, Juan Pablo, aquí en nuestro programa Financiero News y te invitamos a que participe con nosotros en una próxima edición. Encantado. Seguimos con el programa y hacemos contacto hasta Miami, Estados Unidos, donde se encuentra el analista Alberto Bernal, para conversar con él sobre lo que sucede en los mercados internacionales. Alberto, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando, por la invitación. Tú sabes que para mí es un placer estar contigo en tu programa. Sí, nosotros muy agradecidos de que siempre estés aquí dándonos tus análisis certeros sobre lo que ocurre en la economía global y en los mercados de inversiones. Vamos a empezar, Alberto, por preguntarte qué va a pasar después y cuál es lo que sigue en la agenda tras esa reunión de Xi Jinping y Donald Trump. Pues a ver, si todo sigue avanzando como va avanzando hasta ahora, pues yo creo que son muy buenas noticias. Orlando, te cuento, nosotros, publiqué un documento esta mañana, ayer por la mañana, donde incrementé mi objetivo de precio para el Standard Poor's 500 para final de este año a 7.100 puntos. En este momento estamos aproximadamente en 6.850, si no me falla la memoria. Entonces, lo que estoy diciendo yo y lo que dije en el documento es que con el hecho de que pareciera que ya tenemos humo blanco en términos de la relación comercial entre Estados Unidos y China, realmente hay mucho argumento a favor de decir que de aquí a final de año vamos a seguir viendo incrementos en los precios de los activos de las bolsas de valores de Estados Unidos. Entonces, es una noticia que hay que celebrar. Entre menos problemas existan en el mundo desde el punto de vista del comercio internacional, mejor. Y claramente lo que estamos viendo entre Estados Unidos y China en los últimos días es positivo. Ahora, precisamente todo esto parece beneficiar y hacer que coja un nuevo impulso, una nueva ola, las acciones tecnológicas. Eso es lo que estamos viendo, en gran parte porque si no hay una guerra comercial, los intereses de las empresas que producen semiconductores o de software o de puras enfocadas en inteligencia artificial,
básicamente las empresas de vanguardia a nivel global en términos de tecnología, que son las que más sufrirían en caso de una guerra comercial sin cuartel entre Estados Unidos y China, pues el hecho de que se disminuya ese riesgo, pues obviamente Orlando implica que el potencial de incremento, de valorización adicional en estas acciones es muy alto, ¿no? Claro. ¿Y cómo queda en este escenario todo lo relacionado con las tasas de interés? Yo creo que son dos discusiones diferentes, son dos discusiones separadas. La visión de XP es que la economía de Estados Unidos está en este momento dividida en tres ciclos completamente diferentes. El ciclo de inteligencia artificial, que es todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la inteligencia artificial y del software atado a la inteligencia artificial. Esa economía está volando. Tiene crecimientos sin precedentes, utilidades sin precedentes, una tecnología que está demostrando ser extremadamente poderosa. Eso es muy bueno, digamos, es lo que está manteniendo el mercado. El segundo rubro de la economía es el rubro del consumo. En el consumo tenemos dos grupos. El grupo que yo llamo de las personas que tienen American Express y el otro grupo que son las personas que tienen Mastercard. Normalmente en Estados Unidos, cuando una persona tiene American Express, que es una tarjeta de crédito mucho más cara de mantener, esas personas están en una situación económica muy positiva. Mejor dicho, la gente que tiene dinero en Estados Unidos, la gente que está invertida en la bolsa de valores, la gente que está trabajando en bancos, en tecnología, en empresas de vanguardia, está muy bien y está gastando sin cambios. El resto de la población, que es la atada a la economía más antigua, los que tienen Mastercard, que son restaurantes, hoteles, digamos, industrias, etcétera, que no está tan potente, tan poderosa la economía, esas personas están disminuyendo su gasto en este momento y además están cada vez más asustadas ante la posibilidad de perder su empleo. Y por último, el sector inmobiliario que sigue en una recesión muy, muy significativa por los altos niveles de tasa de interés. Entonces, para mí, el efecto de la vivienda, el sector inmobiliario que está en recesión, y el hecho de que una parte muy importante de la población de Estados Unidos esté en una situación ya no tan positiva, le va a dar espacio o va a ser argumento suficiente o va a ser argumento importante para que la Reserva Federal siga disminuyendo sus tasas de interés en los siguientes trimestres. Yo pienso que bajan hasta 2.75 la tasa de interés. Hoy estamos en 4.25. La van a bajar hasta 2.75 para julio del 2026. Esa es la visión de Alberto Bernal. Muchas gracias, Alberto, por tus excelentes análisis que compartes aquí con nosotros en Financiero News. Y te esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación, Orlando. Mil saludos a la audiencia y hasta la próxima. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.